El menú del día en M24. La Dirección General de Educación Secundaria presentó los datos de matrícula y resultados de los liceos públicos durante el año 2020, un año muy atípico a raíz de la emergencia sanitaria. Estos datos muestran que existe diferencia entre los departamentos. El departamento con mejores resultados es Colonia, con una promoción de alumnos del 96%. Bueno, sobre estos resultados, la directora general, Jennifer Cherro, en el marco de una entrevista, dijo que los buenos resultados del departamento de Colonia se explican por cuestiones genéticas. Para entender de qué se trata esta justificación, estamos en comunicación con el profesor José Luis Pitamiglio, que fue director del Liceo de Carmelo y actualmente es edil suplente del Frente Amplio en la Junta Departamental de Colonia. ¿Qué tal, edil? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se explica esto de que los estudiantes colonienses tengan mejor genética? No, sin duda que por ahí no viene la explicación, ni se me hubiera ocurrido jamás explicar buenos resultados educativos a raíz de la genética. Yo de ninguna manera estoy negando la influencia de la genética, pero hay unos cuantos factores que intervienen con mucho más peso que la genética. Esto de la genética recuerda más a algunas argumentaciones que se escuchaban en la época de la Segunda Guerra Mundial que al año 2021. La educación es un proceso, es una construcción colectiva. Hay mucha gente que interviene, hay mucha gente que suma, y justamente esa gente que no reconoce la directora general es la que logra estos resultados. Colonia hace más de 10 años que tiene los mejores resultados educativos del país. Colonia tiene muchos liceos, tiene 13 ciudades, tiene 16 o 17 liceos, y el trabajo de los profesores, de los equipos de dirección, de los padres, de los chiquilines, hay que reconocer el laburo de esos chiquilines permanentemente, hay que reconocer el apoyo de las comunidades. Cuando yo trabajaba en el liceo, hasta el año pasado era director del liceo, yo tenía muchos vecinos de Carmelo que no tenían ni hijos ni nietos en el liceo y que sin embargo colaboraban en lo que fuera. Yo sabía que era levantar el teléfono y que los tenía. Ese apoyo de la comunidad que se da en Colonia es muy importante, y toda esa suma, y vuelvo a lo del principio, el trabajo de los profesores, toda esa suma de cosas, me parece que es lo que lleva, lo que tiene más peso para que Colonia esté ubicado desde hace unos cuantos años en los primeros lugares. Porque además, por el hecho de ser un proceso, hace que cuando vos lográs buenos resultados, al año siguiente, como vos lo que haces es mirar lo que hiciste mal y tratar de corregirlo, entonces es como que es difícil que vuelvas para atrás, ¿me explico? Al año siguiente vos tratás de mejorar y tenés muchos liceos al costado como para comentar. Hay toda una cultura de la discusión y de tratar de hacer las cosas bien y no de encerrarse cada uno en sí mismo, sino de intercambiar en Colonia. Eso también suma y también ayuda. Hay mucha gente trabajando en varios liceos, ya te digo que hay 16 o 17 liceos, y como son todas ciudades cercanas, mucha gente que trabaja en 2, 3, 4 liceos. Eso también ayuda, porque intercambias experiencias, aunque no quieras intercambiarla, porque los mismos profesores están haciendo ese intercambio. Entonces, esa suma de factores, que todos son vinculados a la gente que trabaja ahí, y a los chiquilines que estudian ahí, y a los padres que los apoyan. Eso me parece a mí que son las principales causas por las cuales Colonia tiene muy buenos resultados. No creo que tenga nada que ver con unos colonos suizos, como mencionó la directora general en TV Ciudad, que la escuché el otro día, que llegaron a fundar Nueva Helvecia hace 160 años. ¿Y qué tendrá que ver, me pregunto yo, eso con los chiquilines de hoy? Además, Nueva Helvecia es una ciudad de las 13 que tiene el departamento, y los que no somos descendientes de los colonos suizos o de los valdenses, que ¿cómo hacemos para lograr buenos resultados? Y los profesores dirán, y todo lo que yo laburo todo el año y le meto horas y estudio y trabajo, y después resulta que los buenos resultados no son por ese trabajo, sino que son porque los chiquilines tienen ascendencia de algún colono europeo, que además es absurdo, no digo, es minoritario absolutamente si todavía queda algún descendiente directo de aquellos colonos, salvo en la ciudad de Nueva Helvecia. Después en el resto del departamento no queda. Sí. Traído de los pelos totalmente la explicación, y parece, ¿sabes qué pensaba yo ayer le decía a un colega tuyo? Si a mí ese comentario alguien me lo hace, no sé, un día comiendo un asado acá en casa, yo digo, bueno, es un comentario de alguien que tira un bolazo para ver si prende. Pero lo dijo la directora general de secundaria. Lo dijo alguien que se supone que sabe del tema.
Y si vos vas a explicar los buenos resultados educativos de un departamento que tiene 17 liceos, buenos resultados a lo largo de 10 años, lo vas a explicar en unos colonos suizos que llegaron hace 160 años a un sector del departamento, a mí eso me parece terrible, la verdad terrible. José Luis, tú estabas entonces hasta el año pasado vinculado muy cercanamente a lo que es la educación. ¿Cómo fue manejada la virtualidad? ¿Los chiquilines tenían acceso a internet? ¿Los profesores podían cumplir con las horas virtuales? ¿Cómo fue que se manejó en tiempo de pandemia? Sí, vos te referís concretamente al año pasado por el tema pandemia y educación virtual. Sí, nosotros cumplimos, digamos, fue un trabajo muy grande que no tiene nada que ver con la genética, sino que lo hicieron los profesores y los padres, más que nada tratando de detectar a aquellos chiquilines que no tenían computadora o que tenían una del plan Ceibal pero estaba rota o que no tenían acceso a internet. Entonces tuvimos que empezar a hacer ese trabajito de hormiga, de identificar uno por uno a los que no podían y tratar de sumarlos para que no se perdieran, ¿no? Eso llevó tiempo. Al principio del año, cuando comenzó la pandemia, fue algo un desafío sin duda grande, porque ahí en ese momento teníamos un porcentaje alto de chiquitines que estaban desconectados y a lo largo del año lo pudimos hacer y vuelvo a lo de hoy, con el apoyo principalmente de la comunidad, ¿no? Hubo gente, por ejemplo, que pagaba recargas de celular para los chiquilines, para que pudieran tener internet en los celulares y conectarse. Yo tuve una lista de más de 100 padres o gente de la comunidad, simplemente vecinos de Carmelo, que durante varios meses estuvieron pagando recargas de celulares para que algunos chiquilines que esos padres ni siquiera conocían, ni siquiera sabían quiénes eran, que algunos chiquilines pudieran tener una recarga que le duraba 1 mes, 2 meses, no sé cuánto, en el celular, y de esa forma enganchar a los demás, porque claro, es muy fácil trabajar con el chiquilín que tiene una casa con todas las comodidades, que tiene computadora, que tiene internet, que lo apoyan los padres, etcétera. Esa parte es la parte fácil. Lo complicado es lo otro, es cómo haces para no dejar afuera a los demás, a los que ya arrancaron de atrás, a aquellos chiquilines para los cuales todo es cuesta arriba, aquellos chiquilines que tienen dificultades, que no tienen internet, que no tienen computadora, que no tienen apoyo. Bueno, a esos gurises fue donde focalizamos y donde tratamos de llegar. Y llegamos, no te voy a decir que a un 100%, pero llegamos a un porcentaje bastante superior al 90% de chiquilines integrados a todo ese sistema de plataformas que teníamos y con resultados que terminaron siendo muy buenos, igual que en los años anteriores, a pesar de las dificultades, y supongo que no tuvo nada que ver la genética con eso. Muchísimas gracias por estos minutos, Pitamilio. Bueno, un gusto, Alejandra. Igualmente. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.